a Gustavo Marinelli, a Alejandra, que siempre nos permiten tener este espacio de encuentro presencial con psicoanalistas, autores de libros. Un agradecimiento muy especial a Miguel Toyo, nuestro invitado de hoy. Muchísimas gracias por estar presente, a los presentes acá y a los que se conectan por el stream también. Les quiero contar en este momento quién es mi invitado de hoy. Miguel Toyo es psicólogo, psicoanalista, especializado en clínica con niños y adolescentes y en temas de salud pública. Es docente universitario de grado y de posgrado. Es miembro fundador y actual presidente del Foro de Infancias de Cava. Es miembro plenario y expresidente de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Es expresidente de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Ex coordinador general y fundador del Foro de Instituciones Profesionales en Salud Mental de Cava. Es expresidente del Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, creado por la Ley 26.657. Es autor de diversos trabajos y publicaciones de la especialidad. Y también, bueno, es compilador de Escuchar las Infancias y es autor del libro Avatares del Yo en tiempo de fragmentación social y consumismo. Bienvenido, Miguel, muchísimas gracias por venir esta noche, por poder hablar de vos, de tu trayectoria y de lo que vos trabajás y publicás. No, gracias a ustedes, la verdad que es un placer. Muchísimas gracias. Hermoso, Yaxchilacán es un ambiente hermoso, en todo sentido, físicamente y por la calidez, así que siempre están todos bienvenidos e invitados. Yo primero quiero arrancar la entrevista preguntándote, como bibliotecario psicoanalítico, quisiera preguntarte a vos sos autor, por un lado de libros, pero también de innumerables trabajos e investigaciones. Y yo quisiera primero preguntarte por una cuestión de la lectura, de tu lectura personal. Y quisiera preguntarte cómo es la lectura para vos personalmente en la actualidad. ¿Lees, por ejemplo, lo que estás investigando solamente? ¿Te das tiempo para otro tipo de lectura, recreativa u otras cosas? ¿O cómo sentís el tema de la lectura? Yo creo que soy un saltarín de los libros. El otro día leí algo de Humberto Eco que decía que él no leía todos los libros, iba pasando de un libro a otro, y eso me tranquilizó porque yo soy también de ir de un libro al otro, no porque me canse de un libro, sino porque lo que leo en un libro me lleva a otro libro o a seguir estudiando determinada temática. Me gusta mucho escribir a partir de... siempre tengo algo al lado de lo que voy leyendo para escribir lo que se me ocurre. Debo confesar que soy un fanático de leer filosofía, psicoanálisis, sociología, políticas de salud mental, todas esas temáticas, y en menor medida ficción. Me encanta el cine, pero cuando tengo un rato libre, a mí me cargan porque, en una de mis vacaciones me llevaba para leer Lacan, por ejemplo. Esos eran mis departamentos, con buena compañía además, o sea, en realidad me divertí mucho, pero me encanta mucho esos momentos para pensar, para compartir con autores el pensamiento, ¿no? Me gusta mucho. Qué interesante eso que vos decís de lo que vas leyendo y escribiendo casi en paralelo, ¿no? Sí, te vas llevando a reflexión, porque vos tenés muchos trabajos publicados en compilaciones, en lugares, realmente sos como muy prolífico en eso. Yo te quiero preguntar, ¿vos sentís que, por ejemplo, vos lees, por ejemplo, también en formato digital?
Sí. lees en la pantalla. Sí. ¿Vos sentís que hay... Da igual, el libro tiene un sabor especial. Eso es lo que te quiero Eso sí, preguntar sí. En vos. ¿Qué sentís de la diferencia entre un formato y otro? ¿Cómo La lo misma llevas? que cuando nos encontramos presencialmente y de forma virtual. Es decir, hay algo de la corporeidad que adquiere el libro que parece uno tener una relación mucho más directa con el autor, pero no, es algo imaginario, pero de todos modos pasa, ¿no? La virtualidad está teñida de una cierta como endeblez, no sé cómo decir, en todos los tipos de encuentro virtual, no solamente con una escritura. Ojo, facilita un montón, nos ha acercado un montón de producciones que antes era imposible. Sí, o inaccesible y que, digamos, hoy lo acerca. Pero el sentimiento que genera el libro, quizás porque venimos de otra época, también. Bueno, no me pasa lo mismo con la virtualidad. La virtualidad ha generado otro tipo de emociones también, porque al uno acceder a determinados documentos inaccesibles en otro momento, bueno, produce una emoción especial. Encontrarse con autores de Latinoamérica, por ejemplo, de España o de lengua inglesa, que no sería posible en otros tiempos, sino a partir de, bueno, yo era muy de ir por las librerías de viejos, ¿no? Sí. Me encantaba. Y bueno, en realidad eran todos textos viejos. Pero Sí, no además era en esto, bueno, yo lo sigo manteniendo, te lo pueden decir mi novia Maru, que a ver, yo tengo esa costumbre de ir a la librería y en la librería encontrar lo que encontrás, y a veces no encontrás lo que buscas. Claro. La virtualidad tiene eso de un acceso. ¿Vos sentís que lees más a partir de la virtualidad por esta cuestión de la vinculación o no? Leo más y escribo más, sí. Mirá vos. Sí, porque, bueno, sí, yo diría que las dos cosas. Uno tiene un acceso en cualquier lugar, ¿verdad? Sobre todo a la lectura. Entonces eso te mantiene, quizás, a ver, por el otro lado, paradójicamente, te desconecta de otras cosas que son importantes de la vida. ¿En qué sentido? Y porque el celular y la virtualidad, ya entramos en algunos de los temas. Algunos de los temas que vos hablaste del libro, tal cual. Tienen ese estilo de comunicación que vos te podés conectar en todo momento con cualquier lugar, pero al mismo tiempo es un tipo de intercambio muy tenue, muy poco profundo. No genera la emocionalidad de la presencialidad. Y además la virtualidad, tal como nos llega a partir del celular, va de la mano de lo mercantil. Es decir, porque al lado de un mensaje o de una búsqueda que uno hace, siempre hay algún aviso, hay algo que se te quiere vender. O algo también que captó tu interés en algún momento, el celular o las redes, y de pronto yo me encuentro, recién hablábamos que a mí me gustaba el folclore, bueno, leyendo sobre la vida y obra de Jorge Cafrune. Y vos decís, bueno, me interesaría más saber de la vida y obra de un amigo para saber cómo está antes de que Jorge Cafrune, ¿no? Pero, digo, te conecta con temáticas que son de tu interés, pero hay otras que son contactos mucho más vitales que uno deja de lado. Y me parece que la virtualidad tiene esa fascinación que no es fácil eludir, ¿no? Claro. Hay algo fascinante ahí que, bueno, en el tema adolescencias yo lo trabajo porque, bueno,
por ahí, no sé, yo te puedo contar alguna cosa, pero vamos por paso para no adelantarnos con el libro, claro. Porque yo quiero, digamos, ir llevando la entrevista con vos. Claro. Primero, antes de llegar al libro, quiero que pasemos por otros lados. ¿Cómo llegás al psicoanálisis? ¿Cómo llegás a la psicología? ¿Cómo te haces psicólogo y psicoanalista? Qué bueno. Yo empecé arquitectura. ¿En serio? Mi primera carrera fue arquitectura. Que son primos hermanos, ¿no? Hay bastante similitud en los estilos de los arquitectos y los psicoanalistas. No todos, pero bueno. Y al año de cursar me cambié porque mi carrera era psicología, me encantaba psicología. Me pasó algo que yo iba a la arquitectura, entre la UBA, trabajaba en una empresa constructora y digo, bueno, tenía todo el caminito hecho. De manera que cuando le dije a mis viejos que iba a hacer psicología era como, digamos, una carrera muy menor, ni sabían que era eso. Sí. Y bueno, en la UBA en psicología estaban que si la abrían, que no, bueno. Estaba justo en la época del proceso. No, antes. Antes. Que la cerraron en el 74, sí. Un año. Y bueno, yo recalé en la UCA, en la Universidad Católica. En ese momento estaba El Salvador, la UCA, Belgrano y Kennedy. Tenía algunos amigos ahí y bueno. ¿Por qué digo esto? Porque la UCA tenía mucho mensaje, filosofía católica, y era como si te inyectaran un anticuerpo, digamos. O sea, vos desarrollabas algo, un pensamiento, tratando de rebatir todo lo que te decía. Y el psicoanálisis era, en ese sentido... Sí, mala palabra. Era mala palabra, pero para muchos de nosotros era la palabra. Claro. Y lo que más nos seducía, primero porque estaba prohibido, no es que te lo prohibían, pero había algunos docentes muy interesantes, muy violas, pero para el sesgo religioso católico era algo que estaba mal. Así que eso nos entusiasmaba más todavía. Pero además porque, bueno, uno encontraba allí un pensar, y la posibilidad de pensar, no un dogma. Sí, sí. Así que, bueno, eso me decidió, después obviamente el propio análisis y las amistades y los grupos de estudio, bueno, todo lo que en un comienzo también uno va realizando para desarrollar la clínica también. Sí. Mirando tu currículum tremendo, vos tuviste siempre un fuerte trabajo institucional. Vos podés contarnos un poco tu paso por la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires y por la Escuela de Psicoterapia de Grado, porque, a ver, en las dos instituciones fuiste presidente, no es que, digamos, pasaste como un miembro más. Esto creo que nadie, yo nunca escuché de alguien que haya sido presidente de las dos instituciones, por lo que sé. Entonces, la verdad que me gustaría que nos cuentes cómo fue tu recorrido ahí. Bueno, me generan cierta nostalgia. La Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, yo cuando ingresé en el 80, venía de la desaparición de Beatriz Perocio en el 78, la psicóloga que había fundado la Federación de Psicólogos de la República Argentina y que era también presidenta de la Asociación de Psicólogos. Bueno, me incorporé para trabajar en la asociación desde lo que era considerado y es considerado el gremialismo profesional. Y la meta era la ley de psicólogos, ¿no? La ley nacional de ejercicio de la psicología, que después de
de muchos trabajos se consiguió en el año 1985. Ley nacional que después se aplicó a Capital, porque el resto de las provincias, como es federativo el sistema, bueno, tuvieron su propia ley. Y en la Asociación de Psicólogos fui secretario de prensa, secretario general, fui como ocupando distintos lugares. Siempre, a ver, lo que me marcó ahí fue el trabajo colectivo, lo que me enseñó, y la visión colectiva y la visión de lo público en relación al psicoanálisis. Ahí tuve maestras como Silvia Cervetti, que siempre la menciono, una santafesina, si las hay, que cultivaba ese desarrollo de pensamiento articulando psicoanálisis, salud mental pública, sociedad. Algo que vos hoy lo haces. Eso me marcó para siempre, y además el pensar colectivo. Entonces, nosotros teníamos un trabajo de discusión y de debate semanal. O sea, había una agrupación que fue la que forjó todo el trabajo por la ley, se llamaba la Corriente de Unidad y Fortalecimiento. Había gente muy, muy querida ahí, y bueno, Jorge Garaventa, Osvaldo Beluto, Silvia Cervetti, Hugo Klappenbach, Sergio Rousseau, bueno, gente muy valiosa, por cierto. Y nos reuníamos, digo, semanalmente unos 50 a discutir, bueno, cómo logramos la ley, cómo se lograba la inserción del psicólogo en ese entonces en los distintos ámbitos, de salud mental, forense, educacional, deportivo, laboral, y sí, y después todo lo que aprendí que tenía que ver con la salud mental pública. Desde luego conocer a personas muy, muy significativas para el psicoanálisis y la salud mental pública, como Alicia Stolkiner, como Ana María Fernández, que han y siguen marcando una impronta muy fuerte en que lo que hacemos como psicoanalistas necesita de ese soporte institucional, ese soporte estatal y ese soporte colectivo, y también tiene una repercusión a nivel colectivo. El psicoanálisis en la Argentina quizás debe ser uno de los únicos lugares en el mundo que ha tenido impactos importantísimos en la cultura, sí, y en lo institucional. Yo, entre otras cosas, menciono la ley, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en el 96, habla del derecho de reconocer a los ciudadanos como sujetos de derecho y la singularidad de los asistidos. Eso de raigambre estrictamente psicoanalítica. Yo participé de las discusiones de los asesores de la constituyente en el 96, y ahí había gente que venía del psicoanálisis y diputados que eran permeables a ese discurso. De manera que lo remarco porque a ese nivel... es muy importante. Sí, muy importante. Sí, porque además tiene estatus legal. Es decir, la singularidad de los asistidos tiene estatus legal. Es decir, yo siempre digo, bueno, y el síntoma, por ejemplo, es malo, hay que quitarlo, no, ahí dice que hay que respetar el derecho a todo ciudadano a manifestarse de la manera que le plazca y que su inconsciente lo dicte. Eso es la singularidad. Y si hay algo singular en un sujeto, son sus sueños, sus síntomas, el carácter, es decir, expresiones de las cuales no hacemos manejo consciente, pero pertenecen a lo originario y lo original nuestro.
Entonces, me parece que el psicoanálisis en Buenos Aires, pero en la Argentina, ha tenido también un impacto en las instituciones muy importante. Yo cuento algo, ahora soy presidente del Foro de Infancia de la Ciudad de Buenos Aires, y un juzgado nos pide que aconsejamiento para armar el mobiliario de la sala de espera, un juzgado de familia. Es decir, ¿cómo tiene que ser la sala de espera de un juzgado de familia que recibe chicos? Entonces, claro, un pibe, vos llegas a un juzgado, ya uno como adulto entra tenso, ¿no? Esas paredes, esos papeles por todos lados, esos cuadros viejísimos, esa marquetería, o sea, la guacería, digamos. Bueno, imagínate un nene, ¿no?, que tiene que ir a dar testimonio, como me pasó una vez con una pacientita de 10 años que decía, no me va a creer la jueza. Digo, tranqui, te va a creer. Yo fui a hablar en la fiscal. Pero estaba aterrada, porque claro, para ella el juez era ese personaje que estaba con el martillo y con la toga y arriba de un lugar por encima de los ciudadanos, ¿no? Entonces, yo creo que se han ido produciendo estas transferencias, uno podría decir, impacto del psicoanálisis y del discurso psicoanalítico y de algo más que tiene que ver con la escucha psicoanalítica, es decir, la importancia de escuchar. ¿Querés contar ahora que vos lo mencionaste sobre el Foro de Infancias? ¿Qué es el Foro de Infancias? ¿Querés contarles a todos qué es? Sí. Bueno, después de estar en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, tuve la gran experiencia de estar en la Escuela de Psicoterapia para Graduados, de donde soy graduado precisamente. Estuve en la presidencia y en el 2006 me convoca Beatriz Yanin para armar el Foro de Infancias con otros colegas, como Juan Bassen, Gisela Utoili, Silvia Morisi, Elsa Kansky, Silvia, Rosa Silver, me estoy olvidando de alguien, me va a matar, pero ahora me voy a acordar. Bueno, se lo nombré a Beatriz. Y, a ver, la idea, ¿de dónde surge? Ustedes vieron lo que son las clasificaciones del DSM, ¿no? Es decir, que se enseñan incluso en la facultad como una psicopatología. El DSM es las clasificaciones de psiquiatría. Claro, de la Asociación de Psiquiatras Americana. Sí. Que yo digo, es como si uno le quisiera enseñar literatura a una persona con un diccionario, digamos, y es peor que eso, ¿no? Es decir, ¿qué te explica, ¿no? Es una psicopatología enseñada a partir de una clasificación. En ese momento estaba en crecimiento el famoso ADD, el síndrome de déficit de atención con o sin hiperactividad. Esa clasificación, las clasificaciones del DSM recoge una serie de comportamientos supuestamente anormales, como por ejemplo no atender en clase. Y a partir de esos registros se considera el diagnóstico. Desde luego no son diagnósticos, es una suerte de diagnóstico, como yo digo, puede tener un efecto administrativo porque yo tengo que decirle a una escuela si este chiquito puede cursar primer grado o no, pero es una cuestión administrativa, no es una cuestión terapéutica ni clínica, ¿sí? Entonces ahí como diferenciar lo que puede resultar necesario para un trámite
de lo que es un diagnóstico que tiene una función terapéutica. Entonces, armamos una carta al Ministerio de Salud planteándole qué era lo que estaba pasando. Eso se armó un consenso de expertos, se llamó, que firmaron un montón de gente, psiquiatras también, psicólogos, psicoanalistas y otras disciplinas, planteando, bueno, que ese crecimiento de las clasificaciones, de los diagnósticos mediante esas clasificaciones, incrementaba también la venta de determinados fármacos, en particular lo que es la Ritalina, como el fármaco, el nombre de venta, digamos, comercial del metilfenidato. Bueno, a partir de eso... ¿Qué era lo que hacía? O sea, el ministerio compraba metilfenidato e incentivaba, y a partir de esa presentación como que restringió esa compra o ese incentivo, ¿no es cierto? Hay una cosa que también pasaba, yo lo recuerdo que pasaba en APA, que a mí me pedían el DSM-4, las obras sociales pedían que, digamos, los informes de los pacientes tuvieran sí o sí una clasificación del DSM. Digamos, habíamos como las prepagas, tenían como un incentivo a que estuvieran dentro de esa clasificación. Como que era una cuestión como muy armada en este sentido. Sí, es decir, el DSM se llama manual. Sí. Y no se llama manual porque sí, se llama manual porque está dirigido a un público lego, digamos, que no tiene necesariamente formación médica o psicológica. Entre ellos, bueno, los docentes o un público general. De hecho, los pacientes que ya cuando vienen a consulta ya han consultado el Google, digamos, y en el Google aparecen. El otro día un paciente me decía, adolescente, yo soy autista, ¿no? Digo, ¿por qué? Bueno, porque me fijé en el Google y coinciden mis comportamientos con lo que marca como comportamientos autistas. Digo, mira, en principio no sos autista, pero veamos a partir de qué se te ocurre eso, ¿no? Bueno, entonces hay una divulgación muy comercial de esas clasificaciones y el crecimiento exponencial de la venta de psicofármacos lo testimonia, ¿no? Un dato, es decir, había me acuerdo, una estadística anual de la venta de metilfenidato, de la venta de Ritalina, que era así en los chicos, ¿no? Enero y febrero baja, marzo, abril, mayo y junio crecía un montón, bajaba en la vacación de invierno y después volvía a subir, ¿no? O sea, por decir, ¿qué medicamento tiene esa temporalidad? Escolar. No, escolar, sino es por el hecho de que, bueno, era a demanda, según había gente que decía, bueno, mañana tenés examen, tómate otra, ¿no? Los que saben de bioquímica entienden que es un derivado de las anfetaminas. Creo que Silvia Leichler decía, preferible que le den cocaína, es más sano. Tenía consecuencias, no le decía, lo decía con cierto sarcasmo, sí, pero en realidad las consecuencias eran realmente complicadas a nivel corporal, a nivel incluso de pibes que tenían desatención por problemáticas más graves y que llegaban a la adolescencia descompensados. Claro, porque digamos, no era una cuestión
que tenían química, sino justamente, vos decís, otro tipo de problema que podía ser de análisis y que no tenían nada que ver con esto. Cuando yo empecé a atender existía algo que se llamaba lesión cerebral mínima, año 80. ¿Qué era eso? Bueno, que no tenía registro encefalográfico, que en realidad no había ninguna lesión, pero se infería que como tenía determinados comportamientos, había algo neurológico, ¿no es cierto?, que ser causa de esa desatención o de ese comportamiento hiperactivo. Y entonces, bajo ese rótulo, se lo medicaba. Y yo recibí dos chiquitos que venían medicados por ese diagnóstico, digamos, esa clasificación, que después se dejó de usar porque no tenía ningún valor desde el punto de vista ni semiológico, ni etiológico, ni tenía clínico. Ni tenía justificativo realmente. No, además se administraba chicos con enuresis, por ejemplo, ¿no?, que eran medicados porque se suponía que tenían alguna causa orgánica. Bueno, en realidad, me acuerdo uno que, sí, me acuerdo, ya tenía 20 años y seguía tomando, no me acuerdo si era Pocamo, Tegretol. ¿Por qué sigues tomando eso? No, bueno, no sé, nunca me dijeron que lo dejara de tomar. ¿Pero por qué lo empezaste a tomar? Porque tenía enuresis. ¿Y hace cuántos años? Ya sos un años? poco más grande, ¿no? Entonces, para que se quedara tranquilo, le dije que consultara con un neurólogo, que obviamente le sacó la medicación, no tenía ningún sentido, no tenía ningún problema neurológico. Y después estuvimos trabajando, él cuando era chico tenía un enojo importante con su papá. Y un personaje que era una especie de zorro, sí, espadachín. ¿Cómo se llamaba el personaje? Torino. Orino. Ah, no, me muero. Bueno, muy curioso, pero digamos, evidenciaba en todo caso que la etiología iba por otro lado, digamos, de su problema. Y no por algo farmacológico, no por algo neuronal, que no tenga nada que ver. Bueno, el Foro de Infancia nace de esta inquietud, de esta en el año 2007 estamos hablando. 2007, sí. Y en ese año aún se llamaba Forum ADD. Me acuerdo que tenemos una charla con Alicia Stolkina, que nos alumbró en cuanto a poder pensar más en positivo. Es decir, bueno, no llamarnos según aquello a lo que nos oponíamos, sino por la positiva, bueno, afirmarnos en los derechos de infancias, afirmarnos en la preocupación por las infancias en general, no solamente en relación a estas clasificaciones. De ahí surge el famoso lema Infancias sin etiquetas, que es mucho más amplio que la cuestión clasificatoria. Tiene que ver con todas las formas en que los humanos nos desconocemos a partir de esos prejuicios etiquetantes, ¿no? Y que van desde las discriminaciones que se aplican en los bullying hasta los nombres, digamos, los apodos, en algunos casos muy sádicos, que marcan a una persona de por vida, ¿no? Sí, que tanto daño hacen. Y sí, y que, digo, nos alejan porque interponemos una etiqueta a esa relación con el otro. Es decir, ya le adjuntamos una identidad, ¿no es cierto? Bueno, bastante más amplio, fue creciendo
El miércoles pasado se cumplieron 19 años del foro. Sí. ¿Querés contarnos qué es lo que pasó el miércoles pasado? Bueno, esto ahora sí. El miércoles pasado, el 6 de mayo, nosotros a nivel, no solamente de Ciudad de Buenos Aires, hay 35 forums en todo el país. Sí. Junín de los Andes, Zapala, Bariloche, en Río Negro también hay otro fórum, creo que es el Alto Valle de Río Negro, Córdoba tiene 3 forums, Jujuy. Es un movimiento nacional muy importante, sí. Realmente que fue creciendo y tomando mucha fuerza, autores, libros, sí, sí. Ha tenido un desarrollo muy importante, bueno, principalmente Noveduc con su colección Conjunciones, tiene alrededor de 100 libros, son conjunciones lo que tiene, pero y muchos, la gran mayoría son del Foro de Infancia, que realmente aportan mucha información, mucha bibliografía. Eso lo quiero destacar porque es muy importante esto, digamos, para difundir, para poder hablar, para poder pensarlo también. Pero bueno, destaco esto porque es un día nacional, es decir, en algunos distritos ya se instituyó legalmente como declaración de interés o día de las infancias libres de etiquetas de ese municipio o de esa provincia. En el caso de Ciudad de Buenos Aires, empezamos ese trámite con la legislatura. Y se nos ocurrió que era un buen momento también de reconocer a determinadas personas que eran significativas para el fórum, para nosotros y también para las infancias. Y ese reconocimiento fue nombrar las socias honorarias. Ellas son Juan Carlos Volnovich, destacadísimo y querido psicoanalista, Alicia Stolkiner, también destacada psicoanalista, pero y además, quiero decir, muy gravitante en salud mental pública. Bueno, estuvo en la cátedra de salud pública muchos años, más de 30 años, de la UBA. Nelly Minchersky, una jurista notable, que aportó muchísimo para los derechos de infancias y sigue aportando para los derechos de la mujer. Ella a sus 95 años estaba con su pañuelo verde en la plaza. 95, el otro día ya vino a sus 96 años, una lucidez y un espíritu de lucha que envidiable, absolutamente envidiable, admirable y del que todavía uno aprende. También estuvo la Chiqui González, María de los Ángeles Chiqui González, más conocida como Chiqui González, que como ministra de, creo que era Cultura, es largo el título, de Santa Fe, en ese momento estaba el gobernador Wiener, armó lo que se llama el tríptico de la infancia en Rosario, que es una maravilla de espacio para crear, inventar y jugar para los pibes. Hay un pensamiento ahí de ella puesto en acto, en algo que todos tenemos que conocer porque es maravilloso, el tríptico de las infancias. Nosotros habíamos invitado a quien consideramos que ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo tan necesario por los derechos de las infancias y tan nodal para la construcción de una sociedad solidaria, justa, con memoria y verdad y justicia, que es Estela de Carlotto. Estela no pudo venir, pero mandó a uno de los nietos recuperados que se hizo presente, Miguel Santucho. Él recibió el reconocimiento de ella. Ella, sí. Bueno, precisamente desde distintas perspectivas han contribuido y les reconocemos su aporte
a los derechos de las infancias. Infancias que no solamente, digo, a veces decimos en el foro somos una especie de gremialista de las infancias, ¿no? Hablamos en nombre de los que deberíamos escuchar más directamente. La Convención Internacional por los Derechos del Niño, en el año 89, en el artículo 12 dice: el derecho de todo niño a ser escuchado, a que se exprese, y eso que expresa sea escuchado. Yo digo, ¿por qué fue necesario eso? Porque sigue siendo necesario, ¿no? Es decir, ninguna convención internacional dice el derecho de los niños a respirar, ¿no? Bueno, pero dice el derecho a ser escuchado. Bueno, porque no eran escuchados. Sí, o porque no siguen siendo escuchados. O porque no siguen siendo escuchados. Escuchados, bueno, es lo que califica como escucha, que es algo mucho más profundo que oír, ¿no? Y que implica todo un trabajo, como cuando uno se va con un amigo che, vamos a charlar, y sabe que tiene que cafetear un rato largo como para poder profundizar. Bueno, con un niño mucho más. Y la manera de expresarse no es solo mediante la palabra, sino con una simbología que va desde lo gestual, lo musical, por supuesto la palabra y el juego. Así que, bueno, ahí nace esto de trabajar por escuchar las infancias, y ese sería como la vía para desetiquetar, ¿no? Si vos decís que se opone a etiquetar, escuchar. Interesante, interesante. Muchísimas gracias por compartirlo. Me parece súper importante. Pero yo decía lo de la convención porque después se armó el comité por los derechos del niño, todas cosas históricas. La menciono porque allí hubo gente laburando mucho a nivel internacional. Pero ¿por qué lo menciono? Porque el comité dice que se creen dispositivos en la sociedad que faciliten la participación de niños y adolescentes a la manera de niños y adolescentes, no jugando a ser políticos o jugando a diputados, sino que les permita expresar lo que les pasa, lo que necesitan, lo que ocurre en su territorio. Hay alrededor de 70 consejos de niños y adolescentes en el país funcionando. Mira, existe eso. El otro día, no lo sabía. Yo tampoco. El otro día Paula Querido, que es directora de la institución Francesco Tonucci. Francesco Tonucci es un pedagogo italiano que ha escrito sobre la ciudad para todos, ¿no? Y él dice, si nosotros queremos una ciudad para todos, sea inclusiva, tenemos que pensar en una ciudad para las infancias. Si vos pensás y diseñás una ciudad para las infancias, vas a tener una ciudad que aloje a todos. Todos también con todas nuestras diferencias, a nivel de capacidades diferentes, a nivel de género, etc., ¿no? Y de franjas etarias, ¿no? El asunto es crear dispositivos. En la provincia de Buenos Aires se organizaron talleres con adolescentes, por ejemplo, que han movilizado a cientos de miles de adolescentes en las escuelas para expresarse, no para decirle composición temia la droga, supongamos. Bueno, ahora vamos a hablar de la sexualidad, ahora vamos a hablar de la droga. No, ahora hablen ustedes de qué quieren hablar. Y salen porque, a ver, ahí es donde salen realmente todos los temas, y ahí es donde, a ver, el adolescente teniendo el lugar puede también encontrar la contención. Sí, además, pensemos, era un genio. Luis Alberto Spinetta escribió Barro tal vez a los 16 años, o 15 tendría. Muchacha lo escribió a los 17, creo. Charly García decía, uno crea en la adolescencia, después se repite. Entonces, la adolescencia es una etapa de enorme creatividad, de una creatividad que es transgresora también. No para romantizar
porque ningún trabajo creativo se hace de un modo tan lineal y tan sencillo. Implica esfuerzo, sacrificio y desde luego, bueno, considerar la modalidad en que la adolescencia puede ser creativa y además la modalidad en que históricamente se ha producido esa creatividad adolescente. Ricardo Rodolfo tiene un trabajo hermosísimo sobre, en el psicoanálisis de nuevo, escribe sobre la creatividad del adolescente, por ejemplo, en los movimientos del rock de los años 60. ¿No? Uno ve Box Day, por ejemplo, cuando hizo la Biblia, eran pibitos. ¡Qué maravilla! Bueno, eso está latente en un montón de pibes. Es una etapa de enorme plasticidad, creatividad, capacidad también capacidad crítica. Insisto, ni idealizar ni romantizarlo, pero sí considerar que es un momento que tenemos que cuidar y tenemos que darle un cauce, un espacio adecuado. Sí, totalmente, me parece maravilloso que lo compartas a todo esto. Yo quiero preguntarte ahora, particularmente por tu libro. En tu libro, que es Avatares del Yo en tiempo de fragmentación social y de consumismo, hablas de muchos temas: subjetividad, lazo social, crueldad, desafíos actuales para las infancias y la adolescencia. ¿Qué nos podés contar del libro? Porque a mí, yo también me quedé pensando una cosa. Vos el libro lo sacás el año pasado. No es que es un libro que vos lo sacaste hace 20, 30 años. Vos sos analista hace más de 40. Entonces es un libro realmente madurado y que tiene toda una trayectoria. ¿Qué es lo que sentís que querés transmitir ahora? ¿Qué es lo que nos podés compartir de un libro, digamos, después de todo este recorrido tuyo? La clínica y lo social, fundamentalmente, es ese casamiento que a mí siempre me interesó profundizar, y una pareja compleja, realmente. Digo, compleja en cuanto a que a mí siempre me pareció necesario, desde el punto de vista de la clínica, pero también de la metapsicología, profundizar cómo se produce esta repercusión y esta articulación del sujeto y la sociedad. Quiero decir, uno de los trabajos plantea, por ejemplo, de qué manera la fragmentación social impacta a nivel de la fragmentación yoica y la fragmentación del sujeto. La fragmentación social tiene que ver con la disolución o el debilitamiento del lazo social, que son conceptos de la sociología, pero trasladados al diálogo con la clínica y con el psicoanálisis, nos llevan a pensar, bueno, ¿de qué manera impacta esto en la constitución psíquica, infancias y adolescencias, y en el sujeto en general? No es una modalidad lineal, quiero decir, no se puede pensar en un modo de impactar en el cual una determinada situación social adversa produce en todos el mismo impacto o tiene la misma repercusión psíquica. La lectura del trauma en psicoanálisis, desde luego,
uno podría trasladar a esta lectura, ¿no? Es decir, no es posible pensar una situación un impacto traumático de manera lineal. En cada sujeto opera la singularidad. La singularidad. Pero, de todos modos, uno podría suponer que la recepción del sujeto no solamente, así como se conforma, digamos, el psiquismo en relación a un otro, pequeño o gran otro, así uno podría pensar, bueno, cómo esas vicisitudes de lo que ocurre a nivel social modifican la constitución psíquica. Por ejemplo, el caso de uno de los temas que a mí me ha interesado, lo he llamado la multiplicidad del yo. Es decir, cómo el yo, esto más allá del tema de la fragmentación, tiene un comportamiento múltiple, sobre todo en una sociedad fragmentada. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, nosotros encontramos en nuestra vida cotidiana que podemos tener comportamientos en los que se asumen actitudes contradictorias con comportamientos que podemos tener en otros ámbitos. Vida laboral, deportiva, familiar, como si hubiese Freud lo planteó, una escisión. ¿Cómo no? Hay una escisión necesariamente operando, que implica como movimientos paralelos, donde no se advierte la contradicción, pero existe, porque se desmiente. Si no operara la desmentida, no una desmentida patológica, pero cierto nivel de desmentida, en esta sociedad estaríamos absolutamente o inadaptados o locos o bueno, no podríamos sobrevivir, porque la sociedad misma envía, y estábamos hablando también antes de la virtualidad, mensajes absolutamente contradictorios. Es decir, una misma persona puede decir, ni más ni menos que el presidente de la nación puede decir una cosa, hacer otra, y después decir otra cosa totalmente diferente a la que dijo, o decir que no dijo lo que dijo. Y de alguna manera uno tiene que convivir y armar lazo social con esas contradicciones. Y digamos que en estos momentos el pensar no nos ayuda del todo. Es decir, a diferencia de otros momentos, el pensamiento no da la tecla con el acelere de los hechos y de los fenómenos de la vida cotidiana. No alcanzamos a entender qué está pasando. Ese es el punto de lo social, del consumismo, que hay una aceleración por pasar de un producto a otro, a consumir y aún sin parar. O también es esta cultura del escroleo, digamos, algo que no se detiene, que es continuo, que no tiene un principio y no tiene un fin. Es decir, vos en algún momento te preguntás por qué yo estoy comprando lo que estoy comprando, por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, pero a veces ni te lo preguntás. Es decir, haces cosas, compras cosas que no sabes bien qué conexión tiene con tu fuero íntimo, es decir, con aquello que te hace bien. Sí, o conectarte con vos mismo, con tu deseo. Con tu deseo y incluso con todo lo contradictorio que puede habitar esa moción deseante, porque cuando uno dice, bueno, el deseo no necesariamente define algo absolutamente claro y límpido, ¿no es cierto? Pero sí, en todo caso, algo que es propio, que tiene que ver con la intimidad. Yo a las papás a veces le digo que
cuando los pibes, los adolescentes no les hablan, digo, bueno, no hablan porque cuidan su intimidad. Y la intimidad es algo que se cocina y no le van a dar de comer algo crudo. Es algo que van cocinando. Por eso no le van a hablar de las cosas que pasan por su cabeza, porque están crudas y no quieren malograr ese vínculo, ¿no? Entonces, la intimidad es algo muy preciado, algo que se vive en la adolescencia de un modo a veces muy doloroso, porque esa cocina no es fácil. Antiguamente había una tradición en la que te enseñaban cómo cocinar tus pensamientos, tus fantasías. Te enseñaban a veces a los palazos, digamos. No, eso no se hace. Lo cual no era muy pedagógico, por cierto. Pero actualmente los pibes conviven con un montón de fantasías, conectadas además con estímulos de la realidad, que no saben qué hacer con eso. No hay un filtro, no hay un filtro parental ahí. No hay alguien que te diga, mira, esto es bueno, es malo, es así, es asado. Llega directamente ahí. ¿Es una adolescencia más difícil, vos crees, con el tema de redes sociales y todo esto? Sí, porque elude la familia se ha vuelto muy porosa, es decir, pasa por encima de los papás y de la familia, digamos, como construcción simbólica, quiero decir, ¿no? Es decir, la familia tiene también un legado, un formato desde el punto de vista simbólico. Cada familia tiene culturalmente un armado simbólico, y los mensajes que llegan desde las redes se meten ahí sin pedir permiso, y son, como digo, a veces hemos discutido esta cuestión. Bueno, uno puede elegir si utilizar tal red o tal. No, uno no elige eso. El algoritmo no te deja elegir. Es, como dice Juan Basel, es una telaraña, digamos, ¿no? Es una telaraña algorítmica, o sea, te quedas enganchado ahí. Hay formas de sujetarse, sí, pero tenemos que trabajarlas y pensarlas. El aparato educativo sería una forma muy preciada, así como hay una ESI, educación sexual integral, tendría que existir una alfabetización digital, y un trabajo también sobre lo que decíamos antes, de cómo escucharse. El otro día le decía a una mamá, hablando de su hija adolescente, que en la escuela les habían propuesto no usar los celulares. Nadie le dio pelota, ¿no? Directamente los pibes no. Entonces la escuela decidió prohibir los celulares en la secundaria. Y estaban indignados los pibes, qué sé yo, pero se prohibió. Y una de las cosas que le comentó esta nena a la mamá, una nena de 15 años, secundaria, sí, vos sabés que estuvimos un rato charlando con mis amigas y mis amigos, y nos dimos cuenta que hace un montón que no charlábamos, ¿no? Y que no aprovechamos ese momento. Bueno, me parece que algo tenemos que pensar para ayudarlos a salir de ahí. Igual yo le decía a esta mamá, ojo, y lo comentaba el otro día, porque hay un síndrome de abstinencia. Síndrome de abstinencia no es lo que uno podría decirle, bueno, ahora te reto y te quedas sin ir a jugar al fútbol, y el primero no va a jugar al fútbol, se enoja, qué sé yo. Pero en el caso de un videojuego, no le puede decir ahora te quedas sin el videojuego, sino le agarra un bajón tremendo o un enojo que pueda romper todo, y además que puede llegar a ser también la forma en que se comunica y se vincula con sus amigos. O
O sea que uno no puede desconocer la función que también positivamente tiene esa digitalidad, esa virtualidad. Los videojuegos en línea, que se entra y se conecta, está con sus amigos en línea. En línea hasta las 2 o 3 de la mañana. Entonces, digo, tiene que haber algo que se trabaje comunitariamente. Padres, escuelas, docentes, los pibes. Hay un trabajo a realizar ahí donde todos tienen que ser protagonistas de las cosas que van definiendo y se van pensando. Entonces, yo lo que comento es más como un disparador para que nos pongamos a pensar profundamente por qué los pibes llegan, digamos, a terminar la secundaria y no saben qué hacer. No se encuentran con que no hay futuro. Ana María Fernández tiene algo que a mí me pareció muy revelador. Dice, hemos pensado mucho acerca del malestar del pasado, qué pasa con nuestros malestares y su relación con el pasado, pero tenemos que pensar también los malestares en relación con el futuro como generador de malestar. Porque, ¿qué voy a hacer? Un pibe termina la secundaria y dice, ¿qué voy a hacer? Es decir, no porque no existan en algunos pibes respuestas para eso, pero son respuestas que no tienen la fortaleza y la consistencia que en otros tiempos. Tenemos que ser conscientes que a veces, bueno, me gustaría hacer esto o lo otro, tiene un soporte social y cultural mucho más debilitado. Entonces, los pibes tienen que confiar más en su capacidad de invención, de creación. Yo insisto mucho en lo acontecimental en la adolescencia, ¿no? Esto que trabajaba muy bien Adrián Grassi, ¿no? Pensando el tema de las adolescencias, lo acontecimental, es decir, aquello que no está previsto y que puede dar lugar a lo creativo, a la inventiva, y que lo que hay que hacer es, más que decirles el camino, darles las herramientas para que lo inventen. Y ahí, bueno, hay un trabajo de confianza enorme que hay que trabajar en los vínculos con los adolescentes. Bueno, muy interesante, muchas gracias por compartir, porque vos desarrollas todos estos temas, vi las cosas en el libro, videojuegos, la época, realmente muchas cosas. Me parece que haces un recorrido muy interesante y, como te lo mencioné, madurado. Yo miraba el libro y, digamos, la estructura me daba todo esto. Me parece que, bueno, lo compartiste muy bien. Antes de ir con mis preguntas, ¿querés contar algo más del libro? Yo siento que en esto hay un pensar colectivo, y no lo digo como en términos retóricos. Yo creo que tenemos, ya lo planteaba hace mucho, deslumbrante pensamiento de Ignacio Milkovic, ¿no? Hay un pensar de nosotros, hay un pensar, el pensar es colectivo. Entonces, yo pongo ahí mi gritoyo, pero te puedo decir que hay mucho con lo que he compartido estas ideas, mucho con lo que hemos trabajado y mucho hacer a partir del cual pensar estas cosas. Así que también es esto, poder buscar el forum es de alguna manera eso. Yo creo mucho en esto, en la potencia de lo colectivo, en el hacer y en el pensar. Sí, la verdad que yo los conozco, la mayoría del foro son personas brillantes, y los libros que hacen también, los temas como los abordan, lo que desarrollan. Bueno, hablamos de la cantidad de producción que tienen, realmente es muy importante. Hay gente joven que te da vuelta la cabeza también. Es decir, me parece que
Por eso digo, hay un trabajo colectivo del pensar que tenemos que ponerle oreja a eso. Bueno, muy bueno que esté este capital humano para seguir, como vos decís, joven, para seguir desarrollando y seguir trabajando. Pero en todas las instituciones, no solamente en el fórum. Bueno, en todas las instituciones. El psicoanálisis tiene una pujanza muy, muy importante en nuestro país y sigue teniéndola. Se ha ramificado y se ha expandido en un montón de ámbitos, pero el impacto del psicoanálisis en la cultura y en las instituciones es muy, muy significativo. Y eso tiene que ver también con el pensar colectivo de las instituciones. La Escuela de Psicoterapia en la que yo me formé tiene esta característica, pero bueno, en las instituciones clásicas del psicoanálisis, la de raigambre lacaniana, más allá de las etiquetas, yo digo, tampoco etiquetemos a las instituciones, en el sentido de que esta es lacaniana, esta es freudiana, esto. Me parece que en todas hay movimientos colectivos de pensamiento. Hay movimientos y también, digamos, hay como una diversidad en también. ¿Cuántos hospitales hay en Buenos Aires particularmente que tienen formación de psicoanálisis? Realmente hay en el país. En el país, realmente. Entonces, no solamente hospitales, yo te puedo decir, el año pasado estuve, por ejemplo, en Junín de los Andes, con la gente del Fórum de Junín de los Andes, que tiene formación psicoanalítica y participa en el Consejo de Niñez de Junín de los Andes, por ejemplo. Además de que trabaja en el hospital de Junín de los Andes, es decir, el psicoanálisis tiene una inserción, vivo, digamos, ya no es un declamativo, un psicoanálisis vivo que está en la voz de personas que se comprometen con su realidad. Y de ahí que, bueno, por ejemplo, todo lo que pasó con el tema género en nuestro país, tiene la impronta también. Vos tenés una Ana María Fernández, Mabel Burín, Débora Táger, Alejandra Lorusso, bueno, Graciela Rey, Facundo Blecher, gente que ha aportado, por supuesto, gente que no viene del lado del psicoanálisis, que ha construido, Nelly Mijerki, la mencionaba antes, por ejemplo, del lado de lo judicial, que ha aportado a un pensar y a un hacer que modificó institutos como, por ejemplo, la ley de igualdad de género, la ley de matrimonio igualitario y la misma educación sexual integral, que bueno, tiene también aportes muy significativos. Sí. La verdad que mencionás muchísima gente que realmente ha hecho un aporte muy importante. Sí. Muy importante. Sí. Yo te quiero preguntar para ir cerrando. Imagínate que en este momento tenemos acá una máquina del tiempo. Agarramos y lo metemos a Miguel Toyo adentro de la máquina y lo llevamos al pasado. Lo llevamos a ese Miguel Toyo de 17, 18 años. ¿Qué le diría este Miguel Toyo? ¿Qué consejo le daría este Miguel Toyo a ese Miguel Toyo de 18 años? ¿Qué consejo le daría yo? Sí, a ese que está justo por entrar a la arquitectura. ¿Qué le dirías? Por hacer el CBC de arquitectura. No había CBC. No había, bueno. Había algún curso de ingreso. Entonces yo me miro con una ternura especial y le diría, confía, sabé que hay cosas dolorosas que transitar, pero bueno, confía en tu intuición, en los otros que te acompañan también. Tengo amigos hasta ahora, desde entonces, que me siguen acompañando y no sería yo sin ellos. Y yo diría eso, cultivar esa amistad y confiar. Quizás diría ser un poco más considerado con tus viejos.
Porque a la larga esto parece un lugar común, pero uno descubre que ahí hay un legado que a mí me ha marcado, ¿no? No solamente tiene que ver mis viejos, tiene que ver todo un legado cultural. Mi vieja estudió enfermería, mi viejo era bancario, pero digo, estudió enfermería, había libros de enfermería y de medicina en mi casa. Había un libro, me acuerdo siempre, de Adler, ¿no? Sí, Adler. Del complejo de inferioridad, me acuerdo. Había una biografía de Stefan Zweig, de Freud. Y bueno, yo leía... Ya se estaba colando el psicoanálisis. Ya se estaba colando el psicoanálisis, sin duda. Sí. Y bueno, y yo he tenido esos interlocutores también que estaban ahí, al alcance de la mano. Y por ahí mis viejos no entendían el psicoanálisis, la psicología. Mi vieja era muy lectora, pero no era que me ponía a hablar de psicología con ellos. Y sin embargo estaban ahí esos libros. Bueno, ahí había un legado, había una transmisión. Los libros, ¿no? La lectura, lo que vos me preguntabas antes, ¿no es cierto? Y bueno, desde ese entonces, para mí la lectura era una muy buena amistad también. Qué lindo. Sí. Ahora que vos mencionaste el legado, imagínate que dentro de muchos años se está terminando la vida y vos decís, ¿cuál sería el legado que te gustaría dejar a vos? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Un buen tipo, que quiso a sus amigos, para mí lo más valioso, ¿no? Le decía Fontana Rosa, le deseo a mi hijo que cuando esté llegando a la mesa de sus amigos lo reciban con una sonrisa. Yo te juro que esa frase me encanta. Esa frase me encanta. Para mí lo más importante. El amor de los hijos, o sea, me parece que y dejar alguna semilla. Yo creo que no sería honesto si no planteara que bueno, uno escribe tratando de dejar una semilla, algo que pueda prosperar, pero además, como me decía una amiga, como un acto de generosidad. Me decía, vos no te puedes quedar con lo que sabés, más allá de que lo consideres bueno o malo, dalo, sé generoso con eso. Después se verá qué va a pasar con eso. Es una botella al mar. Bueno, pero también, quiero decir, uno deja una semilla plantada. No sé cómo van a recordar eso. No sé si va a agarrarla a alguien y bueno, lo va a considerar. Pero bueno, me parece que la vida es así. Uno deja un legado, ojalá que eso sea parte de la construcción de una sociedad mejor. La vida es lucha siempre, de manera que el pensar, el psicoanálisis para mí es parte de esa lucha, es una herramienta que tenemos para seguir luchando y creciendo en nosotros y creciendo en la sociedad con todas nuestras contradicciones, ¿no? Y bueno, me gustó eso dentro de muchos años. Pero sí, dentro de muchos años. Claro. Bueno, yo terminé mis preguntas. No sé si querés compartir algo más, decir algo más, o ya abrimos a las preguntas acá del stream. Abramos, porque a mí me parece que bueno, lo interesante es lo no sé si alguno de los presentes quiere preguntar algo. Acá paso el micrófono. A ver si hay alguien que quiere preguntar o si no vamos al stream. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haber venido y estar en este espacio. Y
después me quedó resonando, por ejemplo, me transportó tus palabras al equilibrio, el equilibrio, por ejemplo, que se hace en una bicicleta y creo que es imposible transmitirlo si no es en base a una confianza. No hay forma de explicar cómo se hace equilibrio. Y quiero preguntarte en la psicopedagogía o en el psicoanálisis para adolescentes y niños, ¿cómo crees la forma oportuna de poder transmitir ese equilibrio? Con los hechos. O sea, como uno enseña a andar en bicicleta andando, ¿cierto? No hay un manual que le vayas a dar a un pibe, es acompañando y ayudándolo de hecho a andar, ¿no? Y me parece que la transmisión tiene que ser en ese sentido, transmisión de los hechos. La clínica, a mí una de las cosas que más me ha ayudado en mi formación psicoanalítica fue la transmisión a partir de los hechos de la clínica, no tanto de la teoría, ¿no? También de la teoría, porque eso decanta como enunciados que permitan explicar lo que hacemos. Pero a mí lo que me ha resultado, lo que me ha cambiado mi propio análisis y lo que me han transmitido de una clínica viva, de hechos concretos, es decir, de qué manera una persona cambia, ¿no? De qué manera se logró que una persona cambie. Y por eso también me gusta la política, porque creo que es una herramienta de una sociedad para lograr su propia transformación y de las personas que conviven en esa sociedad. Ya una definición, la convivencia, ¿no? Pero es decir, asimilo mucho el psicoanálisis a la política en ese sentido, ¿no? Porque trabajan para la transformación. Siempre hay una psicología en la política que trabaja para la adaptación, pero eso es una política y una psicoanálisis o una psicología muerta, ¿no? Así que muerta en el sentido de que no construye nada, simplemente repite, ¿no? Repite modelos de vida o caminos que ya no existen en realidad. No sé si respondo a lo que vos planteabas. Sí, pero me surge también otra pregunta que es, en la base de uno querer hacer esa transmisión, cómo uno puede estar advertido y cinturear de alguna manera a esa porosidad de la virtualidad, ¿no? De los algoritmos que tanto ruido meten en querer de alguna forma distorsionar ese mensaje que uno trata de transmitir para poder generar esa confianza. Yo creo que estamos tratando de entender cómo está impactando la virtualidad. Esta humanidad ya es otra. Entonces tenemos que pensar. A ver, tenemos que trabajar mucho en cómo impacta la virtualidad en la producción de subjetividad. La verdad que no te puedo responder del todo siendo honesto. Parece que en estos momentos gana la virtualidad 5-0. Así que tenemos que trabajar y pensar mucho. Con respecto a lo anterior, te quiero decir algo. Me acordé una vez hablando con un psicólogo radicado en California, en un lugar cercano a Esalen, de donde ha surgido todo el humanismo en psicología, psicólogo argentino, y le estaba haciendo una entrevista para la Gaceta Psicológica, y yo trataba de decirle, él me hablaba que hacían congresos, ¿no? Y yo
pensaba en los congresos que hacemos acá. Entonces, digo, bueno, ¿y cuáles son los autores? O sea, que las teorías que ustedes comparten. No, me dice, ya te entiendo. No, mira, cuando nosotros hacemos congresos, nos reunimos y contamos lo que hacemos. Punto. Contamos lo que hacemos. Y eso me quedó para toda la vida, digamos. Yo era muy joven. Es toda una enseñanza. Nosotros tenemos un teoricismo muy arraigado. Teoricismo quiere decir, a mí me encanta, soy de esa raigambre, de esa época, me fascina todo los autores. No sería un coloquio de ideas, sino... Pero lo cierto es que, como te decía antes, cómo transmitimos los hechos, lo que realmente hacemos. No para tener una honestidad brutal, sino porque te puedo decir que en este país se hacen cosas maravillosas, increíbles, y que muchas veces no se difunden y no las conocemos por estos prejuicios que te dicen, no, pero no tiene mucho fundamento teórico lo que yo voy a decir. Contalo. Yo personalmente me haría un poco esa autocrítica, ¿no es cierto? Yo tendría que contar más lo que hago, y todos tendríamos que contar mucho más lo que hacemos como profesionales del psicoanálisis, a una costa de una crítica, ¿no es cierto? Es que los psicoanalistas son feroces en las críticas, yo lo he visto y lo sé, y hay una cosa que particularmente quiero quizás responderle a Gustavo con esto que te preguntó con el tema de las redes sociales. No podemos, yo como bibliotecario leyendo las cosas veo que es lo que hablo con otros psicoanalistas, no se sabe bien las consecuencias del psiquismo de acá, 20, 30 años, ni siquiera, no sé, las consecuencias de la pandemia. Entonces, las consecuencias de un chico que hoy está expuesto a las redes sociales, no se puede saber qué es lo que le va a pasar en 20 años, porque no pasó. Son cosas inéditas en un montón de sentidos que están quizás ocurriendo ahora. Entonces, ¿cómo va a ser, no sé, la ansiedad, el ataque de pánico, el estrés, no sé, dentro de 40 años alguien que estuvo 30 años expuesto a las redes sociales? Es inimaginable, creo yo. Es un desafío que tienen los analistas y que están justamente cada uno viendo cómo lo resuelve, con más clínica, con más teoría, pero me parece algo que está ocurriendo ahora. Sí, el tema de la virtualidad es que nosotros venimos de una época en donde la mente se formateaba con educación, con palabras. Actualmente la virtualidad formatea la mente con imágenes. Y entonces vos ves pibes que tienen como una papilla imaginaria, ¿no es cierto? Ni siquiera imaginan, no tienen, sí imaginan, pero se les brinda un imaginario desde afuera mucho más fascinante que sus propias fantasías. Entonces no tenemos herramientas para ver qué hacemos con eso todavía, lo tenemos que empezar a pensar. Digamos que la educación tradicional se metía con lo simbólico, la virtualidad se mete con lo imaginario, para decirlo de forma más brutal. ¿Y cómo hacemos? Bueno, muchas gracias. Su apellido, si bien quiero, le gustaría tener una analista que se llama Teocho. Toyo. Por eso. Teocho. Se dedica algo a escuchar. Yo lo había pensado. Gracias. Justamente lo que lo relaciona a uno con el otro, que es el apellido del padre. Está muy bueno. Sí, una analista con... Bueno, dos temas. Uno con lo que tiene que ver con la virtual, pero voy a empezar por otro lado, que es el tema que usted nombró varias veces respecto a lo colectivo. Lo vimos, la repetición a lo largo de la charla, el tema de lo colectivo. Y si algo que nos enseñaron en la historia de la humanidad es que lo colectivo normalmente está bajo demanda, lo colectivo estamos todos de acuerdo en ir hacia un lado,
pero estamos muy de acuerdo en cosas que no hay que ligarse ahí, que es lo que no viene por la definición de lo colectivo. ¿Y qué pasa con lo colectivo en cuanto, yo lo digo lo diferente, que hay cada vez se arman más cuestiones en lo colectivo, pero algo que de lo que no se habla, que eso no se habla, que es la mala praxis en la psicología y el psicoanálisis y las consecuencias de eso. ¿Sí? No veo que lo colectivo le interese profundamente, ¿sí? Profundamente en un sentido de riguroso, que haya consecuencias para la mala praxis. ¿Qué se entiende por mala praxis? ¿Cómo se regula? ¿Si hay leyes ante eso? Porque el último en enterarse de una mala praxis es el paciente. Porque sabemos todos muy claramente que un paciente, entre comillas paciente, alguien que pide un análisis o ir a una terapia, llamémoslo así, simplemente va a apaciguar un síntoma, no le importa existir. Eso lo sabemos. El que cree que va para otra cosa, tiene que arreglar un par de cosas. Va para apaciguar un síntoma. El 99% de los psicólogos, llamémoslo así, si el paciente apacigua un síntoma, se lo considera que se está curando. Cuando no tiene nada que ver la cura con apaciguar un síntoma. Va por otro lado. Inclusive a veces apaciguar un síntoma puede tener que ver también con que parezca que se está curando para no curarse. Es mucho más complejo. ¿Qué pasa con el tema de la mala praxis en la psicología y hablar en el psicoanálisis? ¿Sí? Hoy por hoy un chico de 24 o 25 años sabe de psicología y la sociedad le da un título cuando no tiene ni idea, tal vez una escucha flotante de un minuto, y se lo pone al lado de un diván o al lado de un escritorio para cobrar por además para cobrar por eso ante alguien que no tiene herramientas para leer si hay alguien profesional o no. Eso por un lado. Y con respecto a lo virtual, yo entiendo que la virtualidad, el algoritmo trabaja con la demanda, pero no es la demanda. El algoritmo trabaja con la demanda. No creo que reemplace a la demanda. La demanda es estructural, sino todo lo que tiró la señor Lacan lo que tirar a la basura. Hay una estructura y sobre eso trabaja el algoritmo. No creo que el algoritmo nos inculque lo estructural. Sí que trabaja con lo estructural, es indudable, trabaja con la repetición. Yo quiero tanta cantidad de cuestiones, toco varias veces el botón y el algoritmo me va a acceder a la demanda, básicamente. Trabaja para la demanda. Pero no creo que sea la demanda en sí mismo. O sea, yo creo que no varió algo desde que está la virtualidad hasta ahora. En todo caso lo estructural es innato, solo que el algoritmo nos lo da como si no existiera el celular. Si no existiera el celular, igual esa persona tal vez iría a aprender un programa de televisión o se iría a leer un libro por demanda. Su historia le demandó leer Caperucita Roja y en vez de verlo en el algoritmo, lo iría a ver en un libro. O sea, el algoritmo no es el culpable de la demanda, trabaja con la demanda, lucra con la demanda, no hay duda. Creo que si lo puedo pensar un poco por ese lado también, como lo ve, ¿sí? Pero me interesa más que lo primero, el tema de qué pasa con los psicoanálisis, la legalidad y la mala praxis hoy por hoy, al menos en nuestro país. Pero bueno, gracias. Yo creo que la construcción de una sociedad se hace en base a una ética. El núcleo de toda ética es la relación con el otro. La relación con el otro, en los términos que lo planteaba Derrida o Levinas, en la relación con la otredad, es decir, con la extranjería, con aquello que no puedo asimilar a lo mismo o a lo que es un prejuicio acerca de quién es este otro. Que siempre funciona, pero tiene que haber un espacio en donde esa diferencia tenga un lugar. Esa diferencia en la que el otro tengo que aceptar que es diferente a mí. Que es diferente y que yo no le puedo aplicar a esa diferencia ninguna etiqueta, ningún rótulo, ningún diagnóstico, y le tengo que dar un espacio de escucha en el caso del psicoanálisis. Pero en el caso de la sociedad también. Entonces, el problema de lo colectivo ahí es, y seguirá siendo la ética, en cómo se construye una sociedad, en donde las diferencias
tengan un lugar. Me parece que ahí hay dos formas de pensar lo colectivo. Yo lo puedo pensar a la manera de la masa o lo puedo pensar a la manera de los movimientos, como por ejemplo los que dieron lugar a el nunca más, de los movimientos vinculados con los movimientos feministas, donde la agrupabilidad no era masiva, porque no todos pensaban de la misma manera, pero hubo un efecto, aún considerando todas esas diferencias. Es decir, el efecto fue la ley del aborto, por ejemplo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso fue un efecto. Quiero decir, esto no quiere decir que haya o se es esto o se es lo otro, o se es masificante o se es un colectivo donde aloje las diferencias. Me parece que convivimos en esas contradicciones permanentemente. Pasan las grupalidades. Hay grupalidades que son homogéneas, pero conviven ciertas heterogeneidades, y al revés. Hay grupalidades que son de mucha heterogeneidad, pero por momentos se consolida una suerte de homogeneidad. Bueno, vamos todos para el mismo lado, porque si no te vas fuera del grupo. Pensándolo esto a nivel de los colectivos sociales, ¿por qué digo la ética? Porque la ética no es ni una ley, no ley en el sentido psicoanalítico, sino una legislación, ni la ética es una moral, es un modo básico de relación con el otro. Es la manera en que yo le doy lugar en el vínculo a esa otredad. Me parece que toda sociedad tiene una ética. Para ser más claro en relación a lo que nos pasa a nosotros actualmente, la ética puede ser colaborativa o competitiva. Y ahí sí se plantea como cierta ansia, cierto clivaje, ¿no? Es decir, bueno, o es colaborativa o es competitiva, ¿hacia dónde va? Pueden haber aspectos competitivos, sí, pero si no planteamos una ética colaborativa, nos destruimos. Ahora, quiero decir, vos planteás lo de la mala praxis. La mala praxis es consecuencia de una falta de ética previa. Es decir, yo considero que la posición psicoanalítica de escucha es una posición ética. Después vos podés obligar a alguien a hacer una buena praxis y, qué sé yo, como si obligar a alguien porque está legalizado, podés penar a alguien por hacer una mala praxis, y sí, pero el propósito es poder incentivar las buenas prácticas. Y para incentivar las buenas prácticas tenés que poner algún horizonte constructivo, porque si no, simplemente con penalidades o con prohibiciones no se construye una sociedad. Yo quisiera aportar una cosa particular. No sé si voy más o menos. Que quizás a lo que dice Miguel y a lo que vos estabas preguntando, particularmente de cuando un analista con 24 años puede estar para atender a un paciente aunque tenga un título. Hay una cuestión que hay particularmente en nuestro país y que pasa con muchos analistas, que Miguel te lo puede decir, es nosotros después de que uno se recibe de psicólogo, tiene las residencias, que son justamente dentro de los hospitales, formación durante 4 años para poder supervisar pacientes, y muchos de los psicólogos que recién se reciben no tienen pacientes. Muchas veces se insertan en muchas instituciones donde
tienen derivación de pacientes, donde son supervisados y donde se forman por ahí con 3 o 4 años más, saliendo de su título de grado. Entonces no es que salen libres, la gran mayoría no es que salen libres a atender pacientes o tienen el consultorio lleno o lo que sea. Miguel lo puede llegar a tener por 40 años de clínica, por su especialización, por su experiencia y porque es recomendado de otro, derivado de otros analistas que saben su especialidad. ¿Qué pasa con todos los analistas que ya tienen un recorrido y una experiencia? Entonces, en ese sentido, voy y digo perfectamente lo que dice Miguel. A ver, hay una mala praxis, tiene que ver con una ética, no por una, generalmente, no por una impericia, quiero decir. Generalmente hay como otros espacios de supervisión o de formación como para que esto no suceda. Sí, como hacer un psicoanálisis sin propio análisis, eso, ¿viste? Pero yo te quería agregar algo con respecto al tema de la demanda que vos decías, porque mira, una de las cosas que está pasando es que los pibes chiquitos y los adolescentes se están criando solos, porque cuando buscan la cara de los papás y la palabra de los papás, no hay un otro. Y si no hay el otro, no hay demanda. O sea, ¿a quién le pido? ¿Con quién juego? ¿Quién me escucha? En todo caso, vos decís, estructuralmente hay demanda. Sí, pero vitalmente, experiencialmente, eso se tiene que ir consolidando, porque si no, el armado simbólico que tenés en una criatura se puede llegar a desvanecer fácilmente. Porque no ha habido un otro con quien jugar porque está mirando su celular. Vos vas a una plaza y están muchas mamás con los celulares, mientras los pibes están amacando, jugando entre ellos, pero no está el adulto ahí para responder ante una pregunta, ante una duda, ante un llanto. Es decir, ¿qué palabra ahí aparece cuando crudamente una criatura expresa su sufrimiento, su padecimiento? ¿Cómo se construye una demanda ahí? Me pasa tal cosa, ¿no? Para que uno diga me pasa tal cosa, tiene que haber un lenguaje, alguien que aporte un significante. Y si no, es medio difícil, ¿viste? Es como que aparece más el grito o aparece la forma más gestual, más sintomática, si querés, de expresar el malestar. Sí. ¿Se entiende eso? Entiendo que porque no soportó acá, ahora sí. Nos aportó acá claramente que el ABC, que es el inconsciente, está estructurado como un lenguaje. Desde los 8 o 9 años ya se estructura, por lo cual lo que pase después, en todo caso, ya no se trata de una cuestión con un otro externo. En todo caso, es una repetición de esa demanda. ¿Sí? No es su sufrimiento, sino es atravesado por una demanda. Ese niño, o en caso, el niño o el adolescente, está atravesado por una demanda. Lo que haga a partir de ahí va a ser una repetición de lo que ya se estructuró. Si hay alguien que lo escuche o no, obviamente siempre es mejor que haya un otro escuchando, casualmente. Anda de no ser escuchado. No, ya está. Ahí está. Entiendo el concepto. Obviamente ahí va a haber un psiquismo con más herramientas, como dice, si hay un otro que lo escuche, pero eso no garantiza que haya un otro que lo escuche, en todo caso una escucha imaginaria, porque si yo, la misma persona que le demandó que ese niño actúe lo que actúa, después lo va a escuchar, es de un otro, como diría nuestro gran amigo. ¿Sí? Ahí no hay, tampoco hay un análisis donde no hay un analista. Abadi se fue a la tumba diciendo, analícense. Lacan se fue a la tumba diciendo, miren muchachos que todo se apoya en el discurso del analista. Todo se apoya en el discurso del analista. Y no está en un discurso del analista, no está en condiciones de analizar. O
sea, yo entiendo que tiene que ver más con eso. Para mí puede variar las formas, la apariencia, pero la demanda es continua. ¿Sí? Si no se pesca la demanda, en este caso, volviendo un poco al tema anterior que poner la lupa, ¿qué pasa con la mala praxis? O sea, alguien pone un kiosco en la esquina y va a tener un montón de supervisiones durante el año, si paga los impuestos, si está activo, si esto y aquello. Y un psicólogo no tiene quien lo supervise, salvo obviamente, nos apoyamos, como bien usted decía, el tema de la ética, cosa no común en el humano, porque la tradición es estructural, como también nos lo enseñó la historia. La traición en un sentido no hacia el otro, hacia uno mismo. ¿Qué pasa conmigo y mi deseo? ¿Lo traiciono o no? Entonces, ya que la traición es estructural y sabemos de antemano, si vamos a un caso de un auto, sabemos de antemano que la gente tiende a no cumplir las leyes. Para eso hay un semáforo y para eso hay un reglamento en caso de no cumplirlas. ¿Qué pasa con los miles y miles y miles de psicólogos que están abusando de la confianza? O sea, están abusando de la referencia, como decía, abuso de confianza, ¿sí? En una persona que está además pagando por eso y cree que en ese mejor de los casos, por apaciguar un síntoma, le está yendo un poco mejor. Obvio que la persona al hablar siempre tiende a mejorar en algún punto, a apaciguar un síntoma, pero eso no tiene ninguna relación con una dirección de una cura, apaciguar un síntoma. Y no hay hoy por hoy una reglamentación en Argentina, por no decir para todo el mundo, que realmente ponga el foco en eso. Ponemos el foco, y apoyarse en un foco en la ética de una persona es, no digo ingenuo, pero no porque la persona no intente ser ética, sino porque es un humano. Necesita tener alguien que resguarde los derechos del paciente. ¿Qué pasa con los derechos del paciente? El paciente no tiene herramientas con qué leer si hay un análisis o no en eso que está pasando. Y si el analista está en análisis. Porque sabemos, si alguien nos enseña en la práctica, de que sentarse en un diván a charlar un rato, alquilar un diván, no me garantiza un análisis. ¿Sí? Muchas veces los pacientes, los analistas, se le van los pacientes y jamás se enteraron por qué. O le vienen los pacientes y tampoco se enteraron por qué. Jamás, entonces se le vienen o se le van. El tema del armado de la transferencia, una serie de cuestiones operatorias para generar un análisis, ni hablar de un psicólogo, un niño que sale 24 años, que tiene un título legal para cobrar por un servicio que no está prestando, entre comillas. Bueno, disculpe si me expresé demasiado. No, está bien. No sé si sale. A ver. ¿Ahora sí? No. Sí. ¿Sale o no sale? ¿Hay demanda no hay demanda? Bueno. Claro, pero no lo pongo acá para que el cable esté. Bueno, me parece que puede ser larga el debate y interesante, pero vos mismo decís, bueno, vos tenés el título, que es una determinada legalidad y no garantiza. Entonces... Hay una mala praxis ya desde el minuto 1, hay una mala praxis. No tengo garantía. No sé si hay mala praxis, o sea, me parece que si yo tomando justamente lo que vos, no sé, vos mirabas para allá, ¿quién está? La Cano nos heredó. No, está bien. La Cano es algo que nos heredó, esa semilla que actualmente, aparente dice usted, es el hecho, mire muchachos, que saber no cura. O sea, si nos heredó, de alguna manera, bueno, si una persona está en análisis, entonces eventualmente una persona con un cigarrillo en la mano no puede atender una adicción. El propio analista no dio respuesta ante la adicción. En ausencia no se puede analizar, según nos dijo. Sí, de todos modos, me remito a este señor de Lacan, es decir, él planteó la ética del deseo, ¿no? Ingenuo, ¿no? Bueno, no sé, qué es eso, me parece que es el trasfondo de la cuestión. No creo que haya otra posibilidad de resolver la cuestión de fondo, sino profundizando. A ver, me parece que cuando uno
plantea la ética, Freud habló de los diques pulsionales, ¿no? Y hablaba de algunos diques donde la relación con el otro es fundamental. Por ejemplo, la vergüenza, la empatía, la no crueldad. De manera que la construcción subjetiva de esos de la modalidad de vínculo con el otro hace a mi propia subjetividad no solamente una consideración bondadosa del otro, a mí me hace bien y me constituye como sujeto tener en cuenta al otro. Como lo digo, no es solamente tener, uno aprende a ser el otro del otro. Y yo creo que eso más se consolida en la adolescencia. Hasta ahí puedo responderte, decir, no, me parece que a ver, estás hablando con alguien que gran parte de su vida la dedicó al gremialismo profesional. De manera que la cuestión legal para mí es una cuestión muy, muy importante. Trabajamos por la ley del ejercicio profesional de la psicología, uno de cuyos artículos dice que debe ser respetado so pena de castigo penal, justamente, el secreto profesional. Es una cuestión fundamental, digamos, de un profesional. Pero eso se aprende con el propio análisis. O sea, si vos no tenés la vivencia de que hay otro que te escuchó y va a ser cuidadoso de ese secreto, es muy difícil que lo puedas respetar, ¿no? Ahí funciona la transferencia del psicoanálisis, de que realmente algo funcione desde esa ética vincular. Después, está bueno que funcione como una legalidad, y sí, pero no es que uno guarde el secreto profesional porque me van a llevar en cana si yo no lo cumplo. ¿Entendés? O sea, me parece que uno lo hace porque ha visto lo beneficioso que fue para uno y porque, bueno, están esos diques funcionales en donde funciona la empatía y vos no le querés hacer a otro lo que considerás que puede ser malo para vos. Eso es lo que hasta ahí te puedo decir. O sea, lo que pasa es que la sociedad no está muy bien. O sea que viene triunfando otra no ética, sería, no sé, si la ética se puede hablar de una ética de la crueldad, de la violencia, del desconocimiento del otro. Hay algo ahí que está funcionando en nuestra sociedad y que seguramente va a generar una mala praxis, porque hay gente que no recién recibido, con muchos más años, intentan lucrar con su trabajo profesional manipulando la cura, ¿no? Absolutamente. De eso no se habla. O sea, ¿por qué los derechos del paciente? ¿Sí? ¿Por qué el paciente tiene que pagar la clínica hasta que el psicoanalista o el psicólogo sea psicoanalista o psicólogo? Hay alguien que está pagando el precio. Está pagando el precio con el pellejo. ¿Sí? Y ahí hay un daño y perjuicio muy serio, del cual eso no se habla. Todos tenemos al menos 10 personas que conocemos que decimos, este tipo no puede estar atendiendo pacientes. Todos conocemos 10. Y de eso no se habla. No hay denuncias, hay silencios. Y ahí es donde comparto con ustedes, se juega la ética. Uno de los lugares iniciales es donde se produce eso que llamamos psicólogos, por el de la palabra, psicólogos, y en el mejor de los casos, sí hay algo donde el psicoanalista sabe de alguna manera que tiene que hacer un proceso interior para a partir de ahí autorizarse, ¿no? Que ser autorizado por, ahí es donde hay un pasaje, hay realmente una
decisión, pero el hecho, bueno, disculpe, estoy reiterando, le pido disculpas, pero estoy medio con ese tema que no se hable de ese tema, me parece el punto nodal donde se juega la ética de la institución. Por eso, no hay instituciones que regulen. Estamos de acuerdo que tiene que haber una ética. Vos podés plantear regulaciones, pero no alcanza. No, es verdad. Es decir, ese es el Carlos, problema. ya creo que escapa de esta charla. Perdón. No sé si hay alguna pregunta en el No stream. hay saludos para Miguel y gracias por que estés acá presente desde las personas del stream, pero no hay preguntas. Bueno, yo les quiero agradecer a todos los presentes, a todos los del stream, a Miguel Muchas gracias. por esta entrevista, por habernos compartido toda su trayectoria, todo su trabajo, su compromiso, así que yo agradezco muchísimo, les pido a todos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Qué bueno que aportes a este espacio. La verdad que yo te felicito. Es un espacio para seguir pensando. Yo insisto mucho en el pensar. Cuando digo lo colectivo, es esto, es decir, poder trascender de la mera individualidad y poder compartir la vida, lo que uno hace y bueno, hacer nuevos amigos. Muchas gracias, Miguel.